¿Quieres cambiar tus pensamientos y tus sentimientos negativos? Pues quédate en este vídeo porque voy a darte dos herramientas súper poderosas para que puedas hacerlo hoy mismo. Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro super canal de Adankara. Gracias y no me cansaré nunca de daros las gracias por estar aquí un día más en este vídeo acompañándome a compartir información sobre crecimiento y desarrollo personal. Si eres nuevo o nueva por aquí, pues me presento. Mi nombre es María, soy psicóloga, soy coach certificada por IFDF y esta es mi maravillosa comunidad de Adankara. Y es maravillosa porque está formada por personas fantásticas y maravillosas que están muy implicadas en aprender sobre psicología y sobre coaching, aprender sobre sanación, sobre comprensión del apego, sobre ruptura de creencias limitantes, romper patrones familiares, y tenemos todos un único objetivo principal y es ser libres para ser nosotros mismas y nosotros mismos. Y aquí pues comparto muchísimas herramientas y recursos que pueden ayudarte en tu camino o en tu viaje de vida. Si es así, pues te doy la bienvenida a la comunidad. Para formar parte de ella simplemente tienes que suscribirte y bueno, pues darle like a todos los vídeos que te gusten. Hoy vamos a hablar de un tema que yo consideraría que está algo más relacionado con el coaching, ¿no? O al menos bueno, pues hay muchas personas que no quieren trabajar en la sanación de su infancia o en su pasado y lo que quieren trabajar es más enfocados en el futuro, ¿no? En esos casos yo suelo hacer procesos de coaching con ellos para enfocarnos en objetivos o metas. Y para alcanzar esos objetivos o esas metas, la mayoría de las ocasiones tenemos que librarnos no solo de creencias limitantes, sino de todos los pensamientos negativos. Para ello es importante que entendamos cómo funcionamos, ¿no? Cómo funcionamos como seres humanos. Nuestros pensamientos, que ahora explicaré las herramientas, nuestros pensamientos son los que determinan nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a pensar de una determinada manera, esos pensamientos alargados en el tiempo nos crearán una serie de sentimientos. Y un pensamiento recurrente, establecido en el tiempo, asociado a una emoción o a un sentimiento durante mucho tiempo, va a formar nuestras creencias. Esa creencia se va a instaurar en nuestra forma de ser. Hay creencias que las heredamos en nuestra infancia o de nuestro entorno y hay creencias que formamos nosotros mismos con esos pensamientos vinculados a esas emociones o a esos sentimientos. Y hay dos tipos de creencias, obviamente. Están las creencias limitantes, si esos pensamientos han sido negativos, se han asociado a emociones negativas, han formado una creencia negativa que obviamente, una creencia negativa o limitante que está, esa creencia, influyéndonos negativamente y limitando nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. Si ese proceso se forma por pensamientos recurrentes positivos asociados a emociones positivas alargadas en el tiempo, esto es muy importante, tienen que ser pensamientos recurrentes continuos, reiterados, continuamente ese pensamiento tiene que estar con nosotros, no tiene que ser algo puntual y además tiene que estar asociado a una emoción durante mucho tiempo. El pensamiento positivo suele atraer emociones positivas y cuando éstas se mantienen durante mucho tiempo y se alargan y son muy recurrentes, se forma esa creencia. Pero esta creencia va a ser empoderadora, va a ser una creencia positiva y nosotros vamos a beneficiarnos en nuestro presente y en nuestro futuro de ello. Entonces, por este motivo, realmente es muy importante que nuestros pensamientos sean lo más positivos posibles. Y además es muy importante que si tenemos pensamientos negativos, los terminemos o aprendamos a cambiarlos en la medida de lo posible por pensamientos positivos. Y para ello, como te he dicho al principio del vídeo, voy a darte dos herramientas poderosísimas. La primera tiene que ver con que nosotros solo podemos tener un pensamiento a la vez. Podemos tener ese pensamiento todas las veces que queramos, pero solamente podemos tener un pensamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es intentar ser consciente de la forma en la que pensamos. ¿Por qué? Porque cuanto más conscientes seamos y más atención nos prestemos y nos descubramos el tipo de pensamientos que tenemos, más posibilidades de acción tendremos para que ese pensamiento podamos cambiar un pensamiento negativo, primero siendo consciente y después cambiando ese pensamiento negativo por otro pensamiento más positivo. Pero nos ayuda que solo podemos tener un pensamiento a la vez. Así que voy a ponerte un ejemplo para que esto se entienda bien. Bueno, mejor que un ejemplo voy a ponerte dos. El primero es,
Imagínate ese momento en el que estuviste súper enamorado o súper enamorada. En ese momento en el que conociste a esa persona especial que de repente se convirtió en alguien súper importante, en el que no podías dejar de pensar o en la que no podías dejar de pensar, en el que te gustaba todo de él o de ella y bueno, pues estabas totalmente entusiasmado, ¿no? Tus pensamientos recurrentes y frecuentes, fueras más consciente o no, sabías que continuamente estabas pensando en esa persona, ¿no? En la última vez que os habéis visto, en los últimos WhatsApps que te había mandado ese día, o si no existía el WhatsApp en ese momento, pues lo que habías hablado con ella, la próxima vez que ibas a verla, dónde ibais a ir, cómo te ibas a vestir, qué ibais a hacer, a qué ibais a dedicar, y entonces lo único que tenías eran pensamientos recurrentes con esa persona, ¿no? Realmente en ese momento ese amor, ese enamoramiento dominaba tu vida, los pensamientos más recurrentes de tu día a día eran referentes a esa persona y tenías un sentimiento de amor profundo, ¿no? Obviamente, al tener esos pensamientos continuamente positivos hacia esa persona, porque como psicóloga te digo que cuando estamos enamorados, aunque tú ya lo sabes, solo vemos lo bueno y lo positivo de las personas, esos pensamientos continuamente buenos, positivos sobre esa persona, aparte de hacernos idealizarla en muchas ocasiones, nos generaban sentimientos positivos. Acuérdate de esa alegría que tenías, de esa ilusión, el corazón parecía que se te iba a salir del pecho, ¿no? Tus sentimientos eran todos positivos, todos emociones de alegría, de entusiasmo, de felicidad plena, incluso los problemas del día a día parecían más pequeños, ¿no? Esos pensamientos positivos asociados a emociones positivas, pensamientos de esta persona me encanta, fíjate qué guapa es, qué maravillosa, es una persona súper simpática, súper extrovertida, me encanta su físico, es una persona súper simpática, me encanta estar con ella, me siento muy bien cuando estoy con ella, eran sentimientos de me hace muy feliz, me siento muy entusiasmada o muy entusiasmado, me siento muy contento, estoy encantada de verla, es que con ella soy muchísimo mejor persona. Pensamientos recurrentes asociados a emociones continuamente recurrentes que son ambos positivos, crear una creencia empoderadora, ¿no? El amor es posible para mí, esa persona es fantástica, vamos a ser muy felices juntos y nuestra creencia fue de que esa persona era la persona adecuada con la que, bueno, tener una relación, ¿no? La persona de tu vida, el amor de tu vida, etc. Después, más adelante, no vamos a entrar a si esa creencia finalmente fue acertada o no, pero es así como se formó en ese momento nuestra estructura de vida. Y ahora voy a ponerte otro ejemplo. Imagínate un momento de tu vida donde tuviste un problema muy importante, donde realmente tenías un problema muy fuerte, vamos a imaginar que era económico, ¿no? Pero puede ser de salud o simplemente de amor, ¿no? Esa misma persona, una separación, ¿no? En ese momento, todo lo que pensabas estaba relacionado con ese problema. Si era económico, en cómo ibas a conseguir más dinero, cómo ibas a conseguir pagar esa deuda, cómo ibas a conseguir solventar ese problema. Y tus pensamientos eran recurrentes con eso, o en ese problema de salud, bueno, pues en esa separación, cómo iba a ser tu vida a partir de ese momento, cómo ibas a gestionar a partir de ahora tu vida, dónde ibas a vivir, cómo lo de menos que ibas a echar a esa persona. Imagínate ese momento, esos pensamientos, incluso yo en el tono de voz, al hablar de algo positivo, me emociono mucho y cuando estoy hablando de algo negativo, mi estado de ánimo, aunque estoy hablando de un supuesto, baja. Los pensamientos que estoy empezando a tener son todos muy negativos y la sensación, si estás conectando con el vídeo, es toda muy negativa. Sin embargo, entonces, en el otro caso anterior era positivo, ¿no? Ahora las emociones que estamos arrastrando con esos pensamientos continuamente negativos son emociones de tristeza, son emociones de rabia, de enfado, de angustia, de ansiedad. Y esto, si se alarga en el tiempo, es decir, si ese problema se alarga en el tiempo, comienzo a generar pensamientos recurrentes muy negativos en función de mi problema y sentimientos muy negativos de ira, rencor, rabia, de indefensión, miedo, angustia, y todo eso junto va a hacer una creencia limitante, ¿no? Va a pensar pues que bueno, pues que es muy difícil generar dinero, que el dinero es una mierda, que realmente tener dinero es muy malo en la vida porque es el origen de todos los problemas. O te va a hacer pensar que la salud no es posible para ti, que esa enfermedad te va a acompañar siempre, o te hace pensar que
nunca debiste conocer a esa persona porque ha perjudicado tu vida y que el amor tampoco es para ti, ¿no? Un pensamiento reiterado en el tiempo con una emoción también en el tiempo ha creado una creencia limitante. La primera sobre el amor te va a empoderar y te va a ayudar y a empujar a ser más feliz y a empujarte hacia adelante, y la segunda creencia lo que va a hacer es limitarte y construirte barreras y resistencia la próxima vez que tengas una situación similar. Que esto además es diferente del aprendizaje, ¿no? Con lo cual, lo primero que hemos aprendido es que si tenemos solamente un pensamiento, esto nos ayuda, pero que si es recurrente en el tiempo y además está asociado a emociones de forma recurrente y durante mucho tiempo, nos van a crear creencias que van a ser limitantes o empoderadoras. ¿Cuál es la segunda herramienta o el segundo conocimiento que tenemos que tener? Es que nosotros no podemos hacer caso a todos los estímulos que tenemos a lo largo del día, ¿no? Según las evidencias científicas psicológicas, solo hacemos caso al 5% de los estímulos que tenemos a través de nuestros sentidos. Los sentidos ya sabemos cuáles son, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, ¿no? Todo aquello que percibimos por los sentidos está filtrado por el sistema de activación reticular. Una palabra, bueno, muy bonita, pero bueno, que lo que nos viene a decir es que del 100% de lo que recibimos solo filtramos el 5%, ¿vale? ¿Y ese 5% qué tiene que ver? Pues tiene que ver con lo que está dominando en ese momento en nuestra vida, ¿vale? Y aquí voy a poner otros dos ejemplos. Imagínate que estás en un momento, igual te ha pasado, que te quieres comprar un coche nuevo. Imagínate que es un Mercedes rojo. Y de repente ves ese coche, te enamoras de él y dices, ostras, ese coche me lo tengo que comprar, ya tengo que renovar el mío y me quiero comprar este coche. En ese momento parece que en la carretera solamente empiezas a ver coches del modelo de coche que quieres comprarte y además todos son rojos. Y empiezas a ver un montón de Mercedes y empiezas a ver un montón de coches rojos. Y piensas que todo el mundo tiene tu coche y que todo el mundo le gusta tu modelo y que todo el mundo quiere comprarse tu coche. Pero no es así, es que tú en tu pensamiento solamente estás pensando continuamente en este momento de tu vida en comprarte un Mercedes rojo, con lo cual continuamente piensas en el modelo de coche, cómo vas a hacer para comprarlo, cómo vas a vender el tuyo, cómo vas a conseguir el dinero, cuánto costará, cuándo vas a ir al concesionario, y esos pensamientos están filtrando la información que te llega. Entonces empiezas de todos los sentidos que te llegan, que antes pasabas de ello porque no te querías comprar un coche, empiezas solo a ver coches rojos. ¿Por qué? Pues porque ahora tu pensamiento está enfocado en coches rojos, Mercedes rojos, y entonces solo empiezas a ver Mercedes rojos, Mercedes o rojos o Mercedes rojos. Y tu sistema de activación reticular, esta palabra tan técnica, lo que hace es filtrar esa información y darte más información sobre lo que tú necesitas y sobre lo que tú piensas. Y pasa igual con los embarazos, ¿no? Yo esto lo empecé a ver cuando me quedé embarazada, ¿no? Empezaba a ver muchísimas embarazadas y nunca había prestado atención, o sea, sí, alguna vez veía alguna embarazada, pero era algo muy puntual. De repente me quedé embarazada, pero embarazada me refiero al enterarme, cuando todavía ni siquiera se me notaba. Y yo solo veía mamás con barriguitas por todas las zonas por las que me movía. Y de repente decía, ahí va, pues igual es que ha aumentado la natalidad. No es así. Seguramente que si tú has estado embarazada o has tenido una persona muy cercana embarazada, pensarás en ese momento, con esa ilusión de esa llegada de ese embarazo, de esa llegada de ese nuevo bebé, pensarás que todo el mundo se ha puesto a embarazarse al mismo tiempo. No es así. Nuestro sistema de activación reticular, que al final se te va a quedar el tecnicismo, va filtrando la información y nos da más embarazadas porque es donde tenemos continuamente la mente. Si has sido mamá y te has quedado embarazada, sabes que lo único que pensamos es en el embarazo y en nuestro bebé, con lo cual solo vemos cosas relacionadas con ello. Luego esta temporada se pasa, como se me ha pasado a mí, que mi bebé ya tiene 14 meses y ya he dejado de ver embarazadas. Alguna puntualmente veo, pero ya es cierto que si lo pienso no me fijo. ¿Por qué? Porque mi sistema de activación reticular ya no está en eso, está en otras cosas, con lo cual al filtrar me trae otra información. Entonces, ya tenemos dos cosas y dos herramientas muy importantes. La primera es que los pensamientos reiterados condicionan nuestras creencias. Y la segunda es que nosotros, en función de lo que tenemos en la cabeza, empezamos a filtrar el mundo y nos llega más de eso, ¿vale? Entonces, estas dos cosas lo que nos están diciendo es que es muy importante que nuestros pensamientos, en la medida de nuestras posibilidades, sean positivos, y que además nos están diciendo que los sentimientos o emociones asociados a ellos también. ¿Por qué? Porque si el momento de enamoramiento
en el momento en el que yo tenga pensamientos y sentimientos y emociones positivas, voy a pensar más sobre eso y voy a tener creencias más empoderadoras y más fuertes, creencias positivas que me animen y me ayuden a crecer en mi vida. Y después, si continuamente tengo cosas, metas, objetivos y cosas positivas en mi mente, me alejo de la queja, de la crítica, de los problemas, de todo lo negativo, mi sistema de activación reticular me va a traer más de eso, con lo cual voy a ser una persona mucho más positiva y voy a sentir que mi vida va muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues porque estoy filtrando la información hacia lo positivo y además estoy creando continuamente creencias positivas y empoderadoras. ¿Cuál es la estrategia o la herramienta? Y hoy solo os voy a dar una porque he perdido mucho tiempo o he invertido mucho tiempo en daros esta explicación. Cambiar esos pensamientos negativos por esos pensamientos positivos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, es una herramienta dividida en dos. La primera, siendo conscientes. No nos dedicamos tiempo a nosotras mismas ni a nosotros mismos, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es descubrirnos pensando, ¿no? Como nuestros pensamientos son automáticos, igual que nuestro filtro de todo lo que recibimos en los sentidos, seguramente hay personas que piensan muchas cosas negativas de las que no son conscientes. Y entonces el primer paso es hacernos conscientes. Si siempre tengo un comentario cuando me equivoco, por ejemplo, de ya lo he hecho mal, es que siempre fallo en todo, es el primer comentario que tenemos que cambiar. Es un comentario negativo que además no es real, no está basado en temas reales, ¿vale? Y en otro vídeo, si queréis, os hablaré del diálogo socrático, que son 4 preguntas que podemos hacernos cada vez que llegamos a una conclusión. Bueno, os las digo muy rápidas, ¿vale? La primera es, cuando tengo un pensamiento negativo, lo primero que tengo que hacer es identificarlo, ¿vale? Sobre ese pensamiento voy a decir qué hechos tengo o en qué me baso para determinar que ese pensamiento es correcto, ¿vale? Después, la segunda pregunta es qué hechos tengo para saber que ese pensamiento, puedo estar equivocada en ese pensamiento. La tercera pregunta sería, ¿es ese pensamiento verdad? ¿Es ese pensamiento correcto? O sea, ya no son hechos, sino que era la primera pregunta, sino si es ese pensamiento verdad. Y la última, ¿puedo tener referencias para cambiar ese pensamiento? Son 4 preguntas muy rápidas que os las he metido aquí, pero bueno, es simplemente descubrirse pensando algo negativo, valorar si realmente es cierto ese comentario de porque he equivocado siempre lo hago todo mal, que no es real, en ningún caso, nunca jamás va a ser real eso. Tener argumentos de que muchas otras veces sí hago bien las cosas, que ese pensamiento no es real, y empezar a cambiar ese pensamiento por algo positivo. Me equivoco porque estoy aprendiendo, pero soy una persona muy capaz y además siempre hago las cosas bien, y cuando no, aprendo. Por ejemplo, esto parece además una tontería, pero instaurarlo en la vida cambia realmente. Yo lo practico conmigo desde hace muchísimos años, incluso antes de ser psicóloga y coach. Y ahora, siendo coach y también siendo psicóloga, trabajo mucho en mis procesos, principalmente de coaching, para cambiar todas esas creencias, todos esos pensamientos negativos por creencias y pensamientos empoderadores y positivos, para que nos sea más fácil llegar a esos objetivos y a esas metas. Así que sin más, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero de verdad haberte inspirado, haberte ayudado. Esta vez ha ido un poco más sobre creación del futuro, que algunos de vosotros y algunas de vosotras me habéis pedido, que sanar heridas de la infancia, hablar de la infancia está muy bien, pero que a veces también pensar hacia adelante y pensar hacia el futuro nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas y a ser un poquito más felices. Si te ha ayudado en eso, pues me doy por satisfecha, Sabes que tengo ahora mismo un proceso, un servicio que he lanzado este mismo sábado, aprovechando que es el mes de marzo, que son los retos de los 33 días. Son 4 retos: autoestima, amor propio, sanación de las heridas de la infancia o del pasado y creación del futuro, que está más relacionada con el vídeo de hoy. Son retos de 33 días donde te envío un email cada día durante 33 días para que puedas trabajar el reto que ya has elegido: la autoestima, amor propio, sanación del pasado o creación del futuro. Estos retos, estos 33 días, este reto está obviamente creado con mi formación y mi experiencia personal y profesional como psicóloga y como coach. Y aquí vas a tener 33 días para mejorar el reto que elijas. Es algo muy sencillo, con herramientas y recursos muy básicos, pero totalmente transformadores.
Son cortitos, son pequeños, son 5 minutos al día lo que vas a tener que dedicar a cada uno de estos retos, pero como hemos hablado aquí, van a ser reiterados en el tiempo y durante 33 días, que es el tiempo que a todas las personas de 21 a 33 días es el tiempo que las personas tardan en realizar cambios profundos en su vida. Yo he elegido 33 días porque la persona más lenta en realizar un cambio, y eso es genético, y tendríamos que hacer un estudio para saberlo, la persona más lenta realiza un cambio en 33 días, que además es mi número de la suerte. Con lo cual, en 33 días sí o sí tu vida va a cambiar si cada día abres ese email que te voy a enviar, realizas el ejercicio, la reflexión o la herramienta que toca, dedicando 5 minutillos cada día. En 33 días tu vida ha cambiado sobre ese tema que quieras trabajar. Es súper barato, son solo 20 euros y lo he puesto tan súper barato porque realmente quiero que os llegue a todos. Mi agenda la mayoría de las veces está muy llena, pero es una manera de que vayáis trabajando en vosotras mismas o en vosotros mismos hasta que llegue el momento o mi agenda esté libre. Ahora mismo tengo algunos huecos en el mes de marzo, con lo cual también puedes contar conmigo. Siempre toda la información en www.adancara.com, ¿vale? Con el mismo nombre de canal, y ahí tienes toda la información. Para trabajar conmigo siempre te lo digo, reservas una sesión gratuita, evaluamos tu caso y decidimos si trabajar en psicología, en coaching, en mi programa de viaje interior, que ahora mismo lo he quitado de la página web porque estoy a full, ya llena la agenda, pero bueno, podríamos hacer un hueco. Así que sin más, gracias por estar aquí un día más. Espero de todo corazón que este vídeo te inspire, espero de todo corazón que si resuena contigo, crees que es el momento de trabajar en ti, que realmente te unas a uno de los 4 retos o a todos porque son compatibles, haciéndolos uno a uno, porque va a transformar tu vida. Yo ya lo he probado con mi entorno y con muchísimas personas. Es una oferta de lanzamiento de 20 euros para que puedas acceder a él de forma rápida y después me cuentes lo mucho que te ha gustado. Y como siempre estoy aquí para acompañarte a través de los vídeos, a través de los retos o a través de mi página web trabajando de forma personalizada. Gracias de todo corazón, que tengas un fantástico lunes y una muy feliz semana. Chao, nos vemos en el vídeo de mañana. Hasta luego.